Decía que, ¿por qué los masones mutilan el lema? Porque su intención desde 1929 en México no es la persecución física, como fue la que hizo Tomás Garrido Canaval, que aquí está el libro que escribe mi padre sobre él, toda una hazaña epopéyica que también me marca enormemente. El objetivo no es la persecución para crear mártires, el objetivo es la persecución para crear apóstatas. Es la insidia, la manipulación, el cohecho, la compra, la traición, el cambio de chaqueta. Bueno, tú lo has visto con el Partido Acción Nacional. Todos los mexicanos hemos visto cómo ganaron el poder y perdieron el partido y perdieron los principios, ¿no? Y qué panista relevante hoy conserva los 4 principios de manera funcional, de manera práctica. Pues a lo mejor se lo saben de memoria, pero nada más, ¿no? No son algo que realmente practiquen ni gobernadores, ni alcaldes, ni diputados, ni jerarcas. O sea, ¿para dónde volteamos, no? Extintos. Extintos, sí. No dudo que haya gente buenísima, pero que son tropas, pero que no son... No los dejan decidir, no los dejan decidir, ni los van a dejar decidir. Entonces se puede decir que la masonería logró su objetivo pleno en México al descristianizar a la nación. Hoy somos un país, como lo describía un famoso cardenal que vino a México cuando yo tenía 9, 10 años, sí, estuvo en mi casa hospedado, nomás que mi memoria no me da para acordarme de su nombre. Y 3 meses después de estar en casa paterna, mi papá le preguntó en una comida: señor cardenal, dígame, ¿qué le parece el México de hoy? Pero dígame la verdad. Estamos hablando de 1952. Sí, yo tenía 9 años. 52. Y el cardenal le dijo: mire usted, licenciado, espero que no se moleste. México es un país de bautizados, ni duda cabe, pero es un país de ex cristianos neopaganos. Y estamos hablando de la década de los 50. Sí, ¿qué diría hoy? Imagínate tú que ese señor cardenal, que ya era anciano y que había sido torturado por las huestes estalinianas, creo que en Polonia, viese al México de hoy, hedonista, desvinculado, desintegrado, corrupto, abortista, gay. El otro día 80,000 ciudadanos ahí por el orgullo gay y todos los medios deshaciéndose en elogios. Y no solamente la prensa, la televisión, la radio. ¿Qué pasó? Bueno, ese es el objetivo masónico. Movimiento cristero. Ah, no, bueno, ahí entre los gays todos son guadalupanos. Te juro que el 80 o el 90% le van a pedir favores a la Virgencita o traen sus medallitas o sus estampitas y le rezan, ¿no? Cosa que es como un círculo cuadrado, ¿no? Porque no le piden su opinión a la Virgen, ¿no? Entonces, el lema fue mutilado de manera ostensible en el lema mismo, pero también fue mutilado en la sociedad a través de los medios masivos, ¿no? Principalmente Televisa y TV Azteca, pues son los 2 grandes medios corruptores. Perdón si se enojan quien tenga que enojarse, pero es la neta del planeta, ¿no? Televisa te idiotiza y TV Azteca te apen, ya sabes qué, ¿no? Sí, doctor. Entonces, tuve la suerte, como te decía, retomando el hilo, de conocer a don José, pero una suerte todavía mayor. Una de esas mañanas, no, tardes, yo trabajaba de 3 a 9, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 3. Mi papá me dice: a ver, lee esto, y subraya todo lo que te parezca de mal gusto, pornográfico, que haya que quitar. Pues sí. Bueno, pues ahí tienes a una escuincla de 14 años censurando la obra de don José Vasconcelos. Porque la condición que puso mi papá para publicar sus libros fue que debía de ser expurgada de errores filosóficos, teológicos y de palabras inapropiadas desde el punto de vista de una literatura decente. Pues yo taché, no sabía gran cosa de lo que podríamos comparar con un adulto culto, pero mi papá confiaba mucho en la sensibilidad de un adolescente.
más que nada confiaba yo creo que en mi ingenuidad, ¿no? Entonces, pues taché como 30 páginas. Y luego mi papá revisó las tachaduras y conservó casi todo lo que yo había tachado y se imprimió con las supresiones que yo había sugerido en gran medida y después con las que él completó. Y don José estuvo de acuerdo. Obviamente, el día que esto lo sepan sus hijos, y lo van a saber mañana o pasado, pues me van a odiar. El que censuró a don José fue un adolescente de 14 años con la complicidad de su papá. ¿Y qué libro era? La tormenta, el Ulises criollo, el proconsulado y el desastre. ¿Qué fueron? Los 4 libros autobiográficos donde él narra pues todas las andanzas políticas, más su drama con la famosa amante, aquella que se suicida en Notre Dame, María Antonieta, que cuando él pierde la presidencia y luego pues piensa en regresar con su esposa, pues va a agarrar una pistola y se da un tiro en la boca frente al altar mayor de Notre Dame, ¿no? Entonces todo eso me marcó muchísimo. Los libros de él son de un nivel de literatura espectacular, que Vargas Llosa y que cuando todo el mundo se pone a elogiar a los premios Nobel latinoamericanos, a mí me da risa. ¿Ya? La verdad, yo como escritor, y soy escritor, no los admiro. A mí no me han enseñado nada los premios Nobel, menos aún Octavio Paz, ¿no? ¿Por qué no me enseña nada Octavio Paz? Al contrario, yo siento, pues tal vez está mal que lo diga así, pero cierto, no sé si desprecio o conmiseración por él, porque en los últimos minutos antes de morir lo visita un jesuita, igual que a Jean-Paul Sartre. Un amigo jesuita dicen, ¿no? visita a Octavio Paz y le propone la conversión a la fe. Y Octavio, después de escucharlo, le dice, no, yo opto por creer que dentro de unos minutos, entre ese vaso con agua y yo, no habrá ninguna diferencia. Materia. Y se murió. ¿Qué le admiro a ese cuate? Voltaire, otro también. No, Voltaire se convirtió. Se convirtió. Voltaire, Jean-Marie Arouet se convirtió. Increíble. Aquí lo documento en este libro. Voltaire se convierte. Pero ahí te va. Jean-Paul Sartre se convierte. También se convierte. Y escribe una frase maravillosa. Me niego a creer que soy una brizna de nada en un universo sin significado. Voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Y lo atestigua María Félix. María Félix recoge ese papelito y de alguna manera lo publica en el Universal hace décadas, un poco después de la muerte de este sabio francés. Y obviamente toda la izquierda francesa y la amante de toda su vida, Simone de Beauvoir, pues se enfurecen. Quieren eliminar esa parte y de alguna manera se mantiene oculta. Pero yo en este libro, que es otro de los que quiero presentarte, narro la biografía de los grandes conversos. Voltaire, Jean-Paul Sartre, Tierno Galván, famoso come curas de la Revolución Española, y otros muchos, 30 conversos de alto nivel político, cultural, sociocultural. También narro la conversión de algunos científicos, pero también narro cómo muchos científicos, la gran mayoría, siempre tuvieron fe. Y a través de la ciencia, como Louis Pasteur, por ejemplo, o el descubridor de la teoría del Big Bang, ¿sí? Lejeune, y otros muchos científicos, no necesitaron convertirse. Desde que empezaron a ser científicos, reafirmaron su fe de manera racional y vibrante, ¿no? Entonces, este es un libro de mucho más alto nivel que el anterior. Este es un libro que ha sido muy elogiado por rectores y universidades católicas y que el lector común me dice, no lo entiendo. No me asombra, porque somos un país de un nivel de analfabetismo patético, ¿no? O sea, es impresionante el nivel de ignorancia de la población mexicana. Y la peor ignorancia es que ni siquiera saben que no saben. Sí. O sea, creen que leen y no leen. Claro. O sea, yo creo que leen el Memín Pinguín y cosas por el estilo, ¿no? O sea, pero no me preocupa, yo voy a seguir escribiendo, no para la tropa, no para la masa, yo voy a seguir escribiendo con el mismo estilo. Si bien mi esposa me dice, y tiene razón, abre una veta, abre un campo
pues que te permita llegar a más personas con menor capacidad intelectual y cultural. Y sí, sí lo pienso hacer, pero es un proyecto, porque como que ahorita no tengo tiempo ahorita solamente tengo para sobrevivir, porque la situación del país y la mía propia pues están muy malas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te presenté básicamente los dos libros. Este libro, doctor, nos puede servir para entender la historia verdadera de estos personajes y que a lo mejor los enemigos de la iglesia han querido que queden como realmente enemigos, como si nunca se hubieran convertido. Para la realidad es que sí hubo muchos conversos. Yo estoy denunciando, ¿no?, el hecho de que a Jean-Paul Sartre o a Voltaire y otros de ese calibre, la masonería los sigue esgrimiendo como arietes de combate de ellos, pero en realidad son arietes de combate católicos, porque se ha ocultado intencionalmente cuál fue su conversión final y sobre todo por qué la hicieron. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron ahí? Su camino, su vida. Sí. Por ejemplo, el camino de Jean-Paul es racionalista, es inteligente. También Voltaire. O sea, se ponen a pensar. Y como lo dice el Papa desde Juan Pablo, ¿no? Y las encíclicas de Fe y Razón, y ahora la última de Don Francisco, ¿no? Que ayer la leí completita, cómo la razón si es verdad en ciencia, es verdad en fe. Y si es verdad en fe, es verdad en ciencia. No hay contradicción. Entonces, don José Vasconcelos es una persona, volviendo a retomar el hilo, que incide poderosamente en mi afán de escribir. Podemos decir que la literatura de Vasconcelos es la mía, es mi maestro. No solo en literatura, en historia. Es otra de las cosas que yo he desarrollado. Lo inspiró. La pasión por la historia de México, de tal manera que tengo un curso que me encantaría dar a quien me quiera escuchar, que se llama La Otra Historia, en donde me dedico a hacer lo que decía un gran periodista de principios de siglo, Chepe García Naranjo, decía: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Y cómo explicar la historia? Muy fácil. A las macetas las quitamos y las ponemos en lugar de los héroes, y a los héroes los ponemos en lugar de las macetas, en el Paseo de la Reforma, porque no hay ni uno. Ya no. No, nunca. Nunca ha habido un héroe en el Paseo de la Reforma. Todos son chafas, todos son mentiras, todos son cuentos. Por ejemplo, la batalla del 5 de mayo no la ganó Zaragoza. Él estaba borracho en una carbonería. La gana Miguel Negrete, que era general conservador. Pero ni siquiera ganó la batalla, ganó una escaramuza. Hace retroceder a los franceses unos kilómetros, pero tiempo después los franceses toman Puebla. Es como si, no sé, el Querétaro le gana al América 3-0 el primer tiempo y todos se van a celebrar, ¿no? Y la prensa no publica que del segundo tiempo el América le metió 6, ¿no? Bueno, entonces así es nuestra historia, Chucho, llena de unas mentiras. El Pípila no existió, el abrazo de Acatempan tampoco. Entonces yo, gracias a Vasconcelos, se me prendió el foco histórico, también gracias a mi padre. Entonces allá abajo, al rato te lo enseño, tengo una super biblioteca. ¿De